Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? Todo bien. Sí, sí, sí. ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Tanto mejor entonces. Bueno, vieron que contra todo pronóstico cumplimos, ¿no? Sí, no, Es bien, bien, decir, bien, buenísimo. Tenemos un poco más de tiempo para ir viendo todo. por lo menos aclaro, más allá de que le mandamos el mensaje y todo, ya tienen dentro de la última sección de la plataforma, no solo la bibliografía que les permitiría ir leyendo en paralelo y profundizando en unas cuestiones en las que vamos conversando en las reuniones, sino también ya las consignas del trabajo final, de modo que ahora las vamos a leer simplemente para que en esta primera instancia a ver si surge alguna inquietud en primera lectura, digamos, bueno, ya que después del trabajo por supuesto lo tienen que hacer ustedes, pero si les parece bien lo leemos, vamos aclarando algunos puntos que puedan resultar de entrada oscuros y aparte nos va a servir para ir ordenando también las clases que quedan y no generar ansiedad anticipada en el sentido de hay temas que no vimos, lo vamos a ver. Eh, Así que bueno, les leo el caso y lo que les pido es que cualquier inquietud que haya me interrumpan y vamos aclarando lo que sea necesario. Bueno, leo. A través de una investigación periodística se difundió que existían muchos trabajadores en diversas dependencias del Estado Nacional que estaban procesados por la comisión de delitos que comprometían a la administración pública, pero que permanecían en sus cargos porque las sanciones disciplinarias caían por prescripción y porque las causas penales tampoco avanzaban. Acá cuando se hace referencia a dependencia del Estado Nacional, piensen que estamos hablando del Ejecutivo, pero bueno, Ejecutivo y Administración Dependiente. No viene al cuento, pero es más fácil pensarlo así. Y están procesados, ¿sí? Palabra importante para poder encuadrar bien cuál es la situación jurídica de estas personas. En esa nota se entrevistó a un conocido jurista que se hizo eco de las críticas y sostuvo que por imperio del artículo 36 de la Constitución Nacional, todas las sanciones por la comisión de grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, en la frase literal que usa el artículo 36, debían ser imprescriptibles y que por lo tanto, en estos casos, resultaban inaplicables los plazos de prescripción previstos para las sanciones disciplinarias. Esto está previsto en el artículo 37 de la Ley Marco del Empleo Público, que es la 25.164, a nivel nacional, ¿verdad? Y los plazos de prescripción para las sanciones penales, que están en el artículo 62 del Código Penal. Algo que no está aclarado ahí, pero que es evidente, como está en el artículo 36, hay una cuestión de los párrafos. El primer párrafo dice una cosa, el segundo dice otra, el tercero, cuarto y en el quinto dice, quinto, sexto, no importa, asimismo tendrán las mismas sanciones los que tal cosa. Entonces de ahí viene la idea que plantea este jurista de que este tipo de delitos serían imprescriptibles. ¿Ok? Sigo. Asimismo, luego de detallar el trámite de una causa penal, es decir, desde que se hace la denuncia, que se hace el decreto de determinación de los hechos, se cita indagatoria o intimación de los hechos, si hay autoprocesamiento, eso se puede apelar, o sea, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una causa penal y las distintas instancias que podrían intervenir, primera instancia, Cámara, eventualmente la Corte. Este jurista afirma que era ridículo que hubiera que esperar a contar con una sentencia condenatoria firme para poder exonerar a un agente estatal involucrado en la comisión de un delito contra la administración pública. ¿Por qué? Porque el artículo 33 de esta ley 25.164, que rige a nivel nacional,
establece que para la exoneración hace falta como causal una sentencia condenatoria firme. ¿Mm? Y esta persona pone en crisis ese recaudo. Bien, sigo. La divulgación de esta nota generó gran conmoción en la sociedad y empujó a las autoridades a tomar medidas para ofrecer respuestas urgentes y adecuadas para atender a las demandas sociales. Así, el Congreso Nacional dictó la Ley 29.000, cosa que es, por supuesto que es falso esto, ¿no? Es parte del invento. Las normas citadas hasta ahora existen, ¿no? El artículo 37, el 33 existen, el 36 también, pero ahora empiezan las normas ficticias. La Ley 29.000 del 1 de agosto, tengan en cuenta la fecha, mediante la cual dispuso, artículo 1, declárase la emergencia en materia de empleo público, artículo 2, deléguese en el Poder Ejecutivo Nacional la redefinición de las causales previstas en la Ley 25.164 para la imposición de la sanción de exoneración a los agentes de la Administración Pública Nacional. A su vez, invocando las atribuciones de los artículos 76 y 99, incisos 1, 2 y 3, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 1 del 25, de fecha 2 de agosto del 25, tengan en cuenta las fechas también, mediante el cual decidió, artículo 1, sustitúyase el texto del artículo 33, inciso A, de la Ley 25.164, que es el inciso que remite a la exigencia de sentencia condenatoria firme para una exoneración. O sea, este decreto manda a sustituir eso y establece que será causal de exoneración a el dictado de un auto de procesamiento consentido o confirmado por la Cámara de Apelaciones por delito contra la Administración Pública Nacional, provincial o municipal, salvo que en razón de las especificidades del caso y por decisión debidamente fundada, el jefe de gabinete de ministros disponga que deba aguardarse la sentencia condenatoria firme. ¿Mm? Esto significaría que entonces, a diferencia del régimen actual que dice necesitamos sentencia condenatoria firme para exonerar, esta modificación dice alcanza con el auto de procesamiento consentido firme por la Cámara, salvo que el jefe de gabinete diga que por las razones del caso y por debidos fundamentos, en ese caso concreto vale la pena o corresponde o es conveniente u oportuno estar a la sentencia definitiva. ¿Mm? ¿Se entiende? Sigo. Artículo 2. Establezcase que los plazos de prescripción previstos en el artículo 37, inciso 2, de la ley 25.164, no está dicho por esa ley, no serán aplicables a las sanciones que correspondan por la comisión de delitos contra la Administración Pública Nacional, provincial o municipal, las cuales se consideran imprescriptibles. Artículo 3. Las disposiciones del presente decreto regirán para las actuaciones disciplinarias que estuvieran en trámite a partir del 1 de enero de 2025. Bueno, a raíz de la aplicación de tales normas, comenzaron a surgir múltiples planteos administrativos y judiciales por parte de los agentes estatales afectados. Allí básicamente se impugnaba la constitucionalidad y la imposición de sanciones disciplinarias por supuestos delitos, respecto a los cuales todavía no existía sentencia condenatoria firme. Porque, repito, según la modificación del decreto, se puede exonerar ante el auto de procesamiento consentido o firme, ¿no? No hace falta esperar la sentencia, con lo cual acá hay un planteo en contra. La otra razón que invocan los agentes estatales para impugnar estas normas es que la imprescriptibilidad de las sanciones disciplinarias por supuestos delitos de funcionarios públicos contaba con jurisprudencia reciente de la Corte en sentido contrario, con la cita del caso Rogenbau o Rogenbo, como sea, ahí tienen la cita, lo deben buscar para leerlo. Es decir, esta idea de que el artículo 36 de la Constitución obliga a que este tipo de delitos sean imprescriptibles, según este argumento, estaría descartada por la jurisprudencia de la Corte reciente de 2022. Y el tercer punto de crítica, de agravio frente a estas normas, es que se establece la retroactividad de la aplicación del régimen fijado por el decreto, porque el decreto es de agosto y dice que sus disposiciones se aplican a partir de enero.
Bien, en función de esta situación se requiere a usted que elabore un informe. Acá dice informe, ustedes pueden elaborar el tipo de escrito que les resulte más cómodo. O sea, pueden hacer un dictamen, pueden hacer un mero ensayo si quieren, pueden hacer un escrito que tenga cierta forma de escrito judicial, ¿no? No hace falta que se vuelvan locos y locas haciendo algo que ahora no estamos evaluando. Lo que sí tiene que ser un escrito que tenga forma jurídica, digamos, en torno a cómo plantean las cuestiones, cómo lo desarrollan, las citas que hacen, ¿m? Pero tienen libertad para hacerlo como mejor les resulte. Entonces, se les pide un informe en el que analicen el marco normativo en cuestión, es decir, la Constitución, la Ley de Empleo Público, la Ley de Delegación Legislativa, el decreto que dictó el Ejecutivo, y desarrollen sus fundamentos y conclusiones acerca de todas las cuestiones que consideren relevantes. A modo orientativo, el informe debe brindar su opinión jurídicamente fundada acerca de los siguientes interrogantes, entre otros. 1. ¿Es aceptable o no la interpretación que sostiene que el artículo 36 de la Constitución hace imprescriptibles las sanciones que correspondan por la comisión de delitos graves dolosos contra el Estado que conlleve enriquecimiento? Entonces, tienen que leer el artículo 36, ver si hay jurisprudencia, entre otras la que se citó en el caso, o doctrina, y a ver si esa lectura es razonable o no. Punto 2. ¿Es adecuado o no el recaudo, perdón, de sentencia condenatoria firme para imponer a un agente estatal la sanción de exoneración por la comisión de un delito contra la administración pública? 3. ¿Es válida o no la ley 29.000 dictada por el Congreso a la luz de los recaudos que impone la Constitución en materia de delegación legislativa? Es decir, ¿satisface los requisitos que la Constitución establece? ¿Sí o no? Y en tal caso, ¿por qué? ¿Es válido o no el decreto 1 del 25 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional a la luz de los recaudos que impone la Constitución en materia de decretos? Por lo tanto, decretos, estamos hablando de todos. Artículo 76, 99.1, 2 y 3. ¿Mm? Punto 5. ¿Es válido o no el decreto 1 del 25 dictado por el Poder Ejecutivo a la luz de los principios, derechos y garantías que rigen en materia penal y disciplinaria? Sobre estos temas vamos a empezar a discutir hoy, vamos a empezar a bajar, porque más allá de lo que están viendo con Maya, exclusivamente en materia penal, la idea de las clases que quedan es ver qué cuestiones de esas garantías penales se pueden trasladar o no al ámbito del derecho disciplinario. ¿Sí? Con lo cual eso lo vamos a ver, eh, aparte de lo que tienen como bibliografía. Y después la cuestión de los decretos, los tipos de decretos, también vamos a hacer una clase dedicada a eso. ¿Sí? Bien, el otro punto. ¿Es correcto o no que la Corte Suprema se expidió en sentido contrario a la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios en el caso Rogenbauer o como sea? Ahí tienen la cita, con lo cual tienen que leer el caso y ver si efectivamente hay algún criterio que uno puede extraer de esa sentencia de la Corte Suprema, que por cierto remite al dictamen del fiscal, con lo cual en realidad lo que quiere es el dictamen del fiscal. Está en el mismo archivo, no entran en la página de la Corte, aparece todo junto. Y el último punto tiene que ver con que si es obligatorio o no el seguimiento de la jurisprudencia de la Corte Suprema para los órganos de la administración pública y para el Poder Ejecutivo en particular. ¿Mm? Que no sé si saben o no, hay una discusión en torno a eso, porque bueno, una pregunta macro es si las sentencias de la Corte son obligatorias o no, fuera del proceso, y si son obligatorias para quién, para la propia Corte o para los tribunales inferiores. Pero luego está la otra pregunta. ¿Qué pasa con el Poder Ejecutivo y la Administración Pública Dependiente? ¿Es obligatorio que sigan los criterios de la Corte? Y acá hay dictámenes de la Procuración del Tesoro sobre esta cuestión, de si cabe o no seguir los criterios, en qué casos sí, en qué casos no. Así que eso lo pueden buscar tranquilamente, tenemos tiempo, igual creo que lo vamos a mencionar las clases que siguen, pero también lo pueden ir buscando ustedes.
El informe deberá ser redactado siguiendo las pautas de estilo propias del ámbito administrativo jurisdiccional y deberá ser entregado a través de la plataforma virtual de CAE. Se recomienda el uso de hoja 4, letra Arial o Times, tamaño 2, interlínea 1,5. Claro, preciso, evitar repeticiones, no hacer transcripciones innecesarias, y se recomienda que no sean más de 12 páginas. Si son 10 puede estar perfecto, si son 14 puede estar bien igual. En principio se entiende que con 12 páginas debería ser más que suficiente, justamente para evitar transcripciones, evitar repeticiones, tiene que ser conciso, ¿sí? Los problemas son bastante claros, las respuestas no son claras, pero los problemas sí son claros. Entonces, no hace falta que se enreden. La elaboración del informe es estrictamente personal y no puede contener fragmentos de textos ajenos, sean de doctrina, jurisprudencia, websites, blogs, blogs o lo que sea, sin que incorporen las debidas citas. O sea, pueden citarlo a Casaña, a Balbín, a Marienhoff, quien quieran, citándolos como corresponde. Y por supuesto, la idea es que no pongan una página entera de transcripciones, ¿no? Sino que ustedes puedan elaborar en función de la doctrina que hayan leído, la jurisprudencia que hayan leído. Eso es todo. Una pregunta, duda, queja. ¿Cuándo sería la fecha de entrega? Qué buena pregunta. A ver, ya les digo. Porque creo que el 9 de noviembre es la última clase. El 16 creo que Bueno, decía ahí. 16 de a noviembre. eso voy. El 9 de noviembre, según lo que me decía la Bedel cuando le mandé las cosas hoy, se habilita el trabajo. Más allá que ya lo tienen habilitado, pero digamos, se habilita la entrega. Yo Sí, creo que a partir de que. ojo porque eso yo le iba a comentar a ella. A Dice ver, 19 de noviembre que se habilita y es posterior a la última fecha de entrega. Capaz ella pensó que puso 9, pero puso 19. a mí me dijo 9. Dice disponible desde el 19 de noviembre. Yo se lo iba, ya desde el primer día lo vi, pero no quise decírselo inmediatamente. Estaba esperando a llegar Okay. más sobre la ¿Eso, fecha. eso dice la plataforma? 19, sí. Dice, el trabajo se entrega hasta el 16 de noviembre a las 18 horas, pero después en la Claro. evaluación dice restringido, disponible desde el 19 de noviembre. Se No, habrá bueno, debe ser equivocado con el un. número. Sí, sí, debe ser un error de tipeo porque además del 9 de noviembre al 16 es una semana razonable. Así que yo ya mismo le escribo para que no quede la duda, pero ya sepamos entre nosotros que es el 9. Deme un segundito, ya escribo acá, así no nos perdemos. Mariana, ¿qué hace? Ya estoy, ¿eh? Muy bien. Bueno, ¿quién me recuerda sobre qué estuvieron discutiendo con Maya? Que me les pasó un video que estuvieron discutiendo airadamente en la clase, la reunión pasada. ¿Qué estuvieron viendo que generó tanta ida y vuelta? ¿No fue así? No te sabría decir, Diego, porque yo no asistí. Estuvo Ok. hablando de los principios.
principios de culpabilidad, Ajá. principio de lesividad, y quedó en ese principio de lesividad los límites a la intervención del Estado Ujú. en base a la afectación al bien jurídico. Ok, culpabilidad, lesividad, ¿qué más? ¿Qué otro principio mencionaron? No, quedó en eso. Eh, hizo extensivo el principio de lesividad. Eh, No, nosotros también tenemos derecho de A ver, alguien que tiene el audio abierto y no es no sé. para participar, así que si lo pueden cerrar y lo habilita el que hable, por favor. Listo. Bueno, ahí lo silencié. Quien quiera tomar la palabra, por supuesto, pasa. Bueno, a ver, todos estos principios, llamémoslos así, a los cuales se va refiriendo Maya, culpabilidad, lesividad, legalidad, bueno, por supuesto. La idea es que lo vayamos viendo justamente por dos razones, por la dinámica que pensamos nosotros. Primero, para que vayan viendo todas las cuestiones penales que en principio parecía que son más ajenas a lo que uno hace habitualmente, digamos, algo que se dedica en el derecho penal. Si partimos de la idea que en general, por regla, la mayoría se dedica al derecho administrativo, lo penal es como que, bueno, es otra biblioteca que uno no tiene a mano todo el tiempo. Sin embargo, sabemos que cualquier accionar, cualquier omisión, puede generar una responsabilidad penal, con lo cual es importante tenerlo en cuenta en ese sentido, ya sea por la propia responsabilidad o la responsabilidad del funcionario para el cual eh, uno presta tareas en la dependencia donde está. Y la otra cuestión es porque además tenemos que preguntarnos, de hecho el caso tiene que ver con esto, tenemos que preguntarnos cuáles de estos principios penales aplican al ámbito disciplinario, que también es un tema donde, salvo que uno esté en una oficina de sumarios, por decirlo así, en general es algo que resulta ajeno porque uno entiende que nunca le va a pasar, nunca va a tener un sumario en su contra, ¿no? Pero bueno, después cuando pasa uno empieza a decir, bueno, qué aplique, qué no aplique, digamos, cuáles son las defensas que uno puede esgrimir, cuál es la situación en la cual uno se encuentra. Así que tenía que ver con eso. Y después, porque bueno, en definitiva los principios del derecho penal también hacen a los principios propios del derecho constitucional, es decir, hay un autor muy conocido, seguramente de nombre por lo menos me sonará, que es Luigi Ferraioli, que es un filósofo en realidad del derecho, pero penalista también, y a la vez constitucionalista, es una cosa media rara. Y no es casual que su libro de cabecera se llame Derecho y Razón, ¿no? Y tenga que ver con el garantismo en el derecho penal, y la verdad es que se trata de derecho constitucional. Porque en definitiva estamos hablando del artículo 18 de la Constitución, estamos hablando del artículo 8 de la Constitución, eh, y tenemos que tener ciertas, eh, ¿cómo decirlo? Ciertas lógicas que hacen a cómo funciona nuestro derecho público, ¿verdad? Además, por supuesto, todos los temas de derecho penal, aunque uno no los estudie desde el derecho penal, dan pie a discusiones que sí nos interesan en constitucional. Por ejemplo, juicio por jurados, ¿no? Es un tema constitucional, si es un tema penal, también. A mí, sinceramente, puede no importarme cuántos son los jurados que integran un jurado de una provincia, cómo se llama la audiencia en la cual se discuten acerca de los jurados. Me puede no interesar si el juicio está dividido en dos fases, la del debate, propiamente dicho, y después la cesura del debate, que es donde se discute la pena. Esas cosas pueden no interesarme porque no me dedico al derecho penal, o no ahora por lo menos, pero fíjense cómo atraviesa el derecho público en general. El juicio por jurados, que está previsto en el artículo 24, 75.12 y 118 de la Constitución Federal, ¿es un instituto que debe implementar el Estado federal o es un instituto que deben implementar las provincias?
Entonces, algo tan tangencial como puede ser un instituto como el juicio por jurado nos mete de lleno en el problema del federalismo y cómo distribuimos competencias entre Estado Nacional y provincias. Y también deberíamos pensar, ¿para qué sirve el juicio por jurado? ¿Es una garantía que tiene la persona sometida a proceso? ¿O es una forma de organizar el Poder Judicial que no necesariamente es una garantía? O sea, yo tengo derecho a un jurado. Si a mí el día de mañana me acusan por un delito y en la jurisdicción donde yo estoy no existe juicio por jurado, ¿yo tengo el derecho de solicitar que esa garantía se implemente o no? Entonces, de nuevo, esta pregunta nos lleva al problema de qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer los estados locales respecto de las garantías que establece la Constitución Federal. ¿O es una cuestión de derecho procesal? Y si es derecho procesal es provincial. Yo estos días estuve, les cuento porque me parece medio gracioso. En estos días estuve conversando con un profesor titular de la UBA de Derecho Penal, que yo aprecio mucho y es una persona brillante, realmente se llama Daniel Pastor. Eh, y lo que veníamos conversando, digamos, yo aprendí a él, digamos así, es, y los invito a ustedes, ¿qué es el derecho procesal? Claro, porque, por ejemplo, vamos por partes. El proceso se distingue del procedimiento, ¿no? Los que hacemos administrativo, o los que hacen administrativo, la tienen clara. Una cosa es el procedimiento contencioso, otra cosa es el proceso. Para una cosa es el proceso contencioso, otra cosa es el procedimiento administrativo. Son cosas diferentes, ¿no? Pero fíjense que, por ejemplo, la ley de procedimientos administrativos a nivel federal, el decreto ley 1949, tiene normas procesales, no solamente de procedimiento. Por ejemplo, cómo agotás la instancia y cómo haces para pasar de la fase, si es administrativa, a la sede judicial, ¿no? Y eso es un tema procesal, no de procedimiento. O la habilitación de instancia, ¿no? Para tener cuestiones en cuenta. También es cierto, para seguir mezclando temas, que la ley de procedimiento administrativo regula cuestiones que hacen al acto administrativo, que el acto no necesariamente tendría que ir junto con el procedimiento. Aunque el procedimiento terminará en un acto, eventualmente, no siempre, son cosas diferentes. Pero yo el derecho procesal, ¿qué abarca? ¿Qué temas son de derecho procesal y qué temas son de derecho sustantivo? Fíjense, por ejemplo, ustedes en el caso tienen un problema de imprescriptibilidad, ¿no? ¿Eso es un tema que tiene que regular el Congreso o es un tema que tiene que regular las legislaturas locales? Para peor, encima está hablando de imprescriptibilidad de sanciones disciplinarias. Sí, está bastante ¿Está bien discutido. acá? No me quiero meter en el Ah, tema, pero está bastante discutido. Hay bastante claro, doctrina sobre un sentido y el otro, pero bueno. acá ustedes, para resolver el caso, se van a tener que poner como si fuesen abogados de un servicio jurídico del Estado Nacional, sea que se desempeñen en uno o no. Con lo cual la normativa local, olvídense, pero no podemos olvidarnos si estuviésemos en casos reales, ¿no? Porque a veces hay cuestiones de responsabilidad del Estado en las cuales no debería meterse el Estado federal, o es una cuestión local. Entonces, no sé hasta qué punto se aplicarán esas normas o no. Yendo a la procesal, una de las pocas definiciones que uno puede elaborar es que básicamente son normas que se dedican a reglar la sustanciación de los procesos
Eso parece que es parte del derecho procesal. Y también la organización de los tribunales. Pareciera que esas dos cosas son la materia propia del derecho procesal. Y sin embargo, ¿no? Siempre sin el pero, coma, pero, punto y coma, pero. ¿Hasta qué punto la organización de los tribunales es un tema procesal y no es un tema de organización estatal? Si se quiere, administrativo, no administrativo ejecutivo, pero administración de cómo se estructuran los órganos. O sea, ¿es un tema de derecho procesal o es un tema de derecho público local? ¿Cómo se organiza el Poder Judicial en una jurisdicción local? ¿Cómo se sustancian los juicios? ¿Es un tema eminentemente procesal o también hay normas sustanciales que se refieren a eso? ¿El Código Civil y Comercial no tiene normas acerca de cómo se deben resolver los casos? Está lleno. El derecho laboral también. El derecho penal también. Entonces, ¿hasta qué punto? Todavía es peor la cuestión esta. El derecho procesal, que supuestamente es local, ¿no? No está lleno de normas que emanan de la Constitución de los Tratados de Derechos Humanos que se refieren a cómo deben ser los juicios. Artículo 18, artículo 8 de la Convención Americana, y toda una serie de derivaciones a partir de eso. La propia organización de los tribunales no está embuido de cuestiones del derecho constitucional. Por ejemplo, yo puedo establecer en una provincia diciendo, bueno, es derecho público local o es derecho procesal, en cualquier caso lo hago yo por ser provincia, establecer que el juez va a ser el instructor de las causas. O sea, eliminar el Ministerio Público Fiscal y decir que la instrucción la hacen los jueces. La respuesta es que no, porque a nivel constitucional tenés normas que te obligan a distinguir la función de acusar y de juzgar, justamente para resguardar la independencia del juzgador. Entonces, no se puede. Yo puedo establecer un sistema, organizar la justicia local, estableciendo un tribunal único en materia penal. La respuesta es que no. ¿Por qué? Y porque no, eso no garantiza el doble conforme, o la posibilidad de pedir la revisión de la sentencia condenatoria. Entonces, cuando uno empieza a mirar la distinción entre lo que es procesal, lo que es sustantivo, lo que es federal y lo que es local, y es un problema, ¿no? Es muy complicado. Bueno, ¿por qué menciona al Pastor? Porque justo ahora va a dar una charla sobre estos temas y su propuesta, por ejemplo, digo, es uno de los procesalistas de derecho penal más importantes de la Argentina. Su propuesta es retomar una discusión que hace 100 años que se da en Argentina, que es la unificación de la legislación procesal. Cada vez que hay un Congreso Nacional de Derecho Procesal se discute la unificación de las normas procesales. Y en materia penal, hace 100 años que vienen dando vueltas con lo mismo. Ya lo planteó Zaffaroni alguna vez, ya lo planteó Julio Mayer, que es el maestro de Pastor, tiempo atrás, y ahora Pastor de nuevo viene con este tema. No sé, ¿tiene sentido que tengamos normas procesales diferentes? ¿Tiene sentido que tengamos normas administrativas diferentes? ¿Cuánto puede variar la ley de procedimiento de Entre Ríos, de la de Río Negro, de la de San Juanes? Recuérdenme los lugares de origen. Santa Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz, Río Negro y Entre Ríos, ¿no? Es tan difícil unificar criterios. A nivel tributario también se han intentado y simplemente en el marco de la región centro, estoy hablando año 2003, 2004, 2005, la verdad que es muy difícil unificar criterios o codificar, es ¿Pero por bastante... qué? No, ¿Cuán difícil puede ser decir el recurso de reposición de interponerse yo dentro no de 3 digo que días? yo diga que sea difícil, yo digo lo que yo vi según la experiencia, estando también por ahí involucrada con ciertas armonizaciones en materia normativa. Y al final siempre quedan en el camino. ¿Por qué? No te puedo dar la respuesta porque si no tendría la solución a muchas cosas. Pero No, pero por ejemplo, hoy,
porque estos son problemas de federalismo, ¿no? Nosotros tenemos un Sí. federalismo que nos exige un montón de cosas a las cuales no podemos dar respuesta, porque nos exige coparticipación federal y no lo podemos hacer porque no nos ponemos de acuerdo. Nos Exacto. exige un montón de otras cosas y no podemos porque no nos sale. Ahora, yo voy a lo más fácil, por ejemplo. Si fuese cuestiones de procedimiento administrativo, ¿no? El recurso jerárquico, ¿qué tan diferente puede ser en Santa Cruz que en Entre Ríos? Lo que puede ser diferente, por ejemplo, yo la visión porteña, ¿no? Siempre, no me hago cargo. Sí, qué sé yo, el horario de atención de tribunales en Capital Federal va a ser diferente que en Santiago del Estero. Sí, evidentemente. A veces pasa también por una cuestión de voluntades políticas, porque tenemos que saber que todo esto también lo atraviesa una voluntad política. El que se decida que todas las provincias nos sentemos y unifiquemos ciertos criterios administrativos no es simplemente una cuestión técnica o de profesionales del derecho, contables, lo que sea, de la rama que sea, sino que también pasa por una decisión política. Yo creo que muchas veces las cosas no se dan porque falta una decisión política también a nivel federal. Bueno, ¿sabes lo que va a Repito, es terminar mi pasando? opinión, No, es está muy bien. simplemente una opinión. Una visión pesimista para variar, porque para eso, o de optimismo moderado, ¿no? Es decir, que todas estas cosas, al fin de cuentas, van a terminar colapsando por la informática. Porque en algún momento alguien va a decir, ¿sabes qué? Yo para recibir un oficio en Santa Cruz que me venga de Entre Ríos, va a tener que llenar estos formularios, estos casilleros. Y si no, no se puede tramitar en el sistema. Entonces va a tener que unificar. Y el plazo, si era 5 días en un lugar y en otro era 4, lo van a unificar porque el sistema no permite diferenciar y se hace lío. Entonces, al fin de cuentas, lo que la Constitución no puede resolver, lo va a resolver la computación. Es decir, la informática nos va a terminar llevando a unificar cosas que son absurdas tenerlas distintas, porque no tiene sentido. Eh, porque no es cuestión de idiosincrasia, porque 4 días o 5 días no hace la idiosincrasia un lugar. No sé, me parece que hay cuestiones de federalismo que nos quedan grandes. Estamos pidiendo más de lo que realmente podemos cumplir y lo que tiene sentido cumplir. Digo, este no es un país donde hayan múltiples etnias, múltiples religiones, múltiples idiomas, múltiples, qué sé yo, cosmovisiones. La verdad que no. Me parece que las diferencias son menores. Pastor, por ejemplo, discutiendo esto, me dice lo siguiente, cosa muy extraña y habría que ver si es. Él plantea que en los lugares urbanos tienden a funcionar mejor los códigos inquisitivos y que en los lugares que no son urbanos, rurales, funcionan mejor los acusatorios. ¿De dónde sacó esa idea? No tengo ni idea. Pero bueno, por lo menos es un fundamento para decir, bueno, tiene sentido que sea diferente. Ahora, en términos de derecho administrativo, ¿cuál puede ser la diferencia? Respecto a los criterios, por ejemplo, en materia de responsabilidad del Estado, los criterios en materia de empleo público, los criterios en materia de requisitos elementales del acto administrativo, la anulación del acto administrativo en sede administrativa, en sede judicial. ¿Cuál puede ser la diferencia? ¿Por qué en Salta va a ser distinto que en Córdoba? No sé, ¿por qué? ¿Cuál sería el motivo? Y el límite podría estar en lo que marque la constitución de cada provincia. De hecho, la provincia de Río Negro tiene normas específicas en materia de responsabilidad de los funcionarios públicos o en materia de responsabilidad del Estado, y calculo que otras provincias también. ¿Ok? Ahí tenemos un límite. Y son distintas, me imagino. Sí, sí, Y entiendo que bueno, sí. y, Ahí y, habría realidades distintas. ok, ¿y tiene sentido que sean distintas? Y esa es esa es una discusión que podemos dar, pero que en definitiva va a depender de los convencionales de cada provincia. Pero Gustavo, mira, por ejemplo, yo te digo lo siguiente: si a mí me atropella un auto en Capital Federal, me aplican el Código Civil y Comercial. Y si Mm, estoy en Jujuy, también. mm. En Río Negro te Ahora, aplicarían la ley nuestra. no, un auto, un particular, ¿eh? Ah, perdón, pensé que responsabilidad de Ah, Estado. no, un Bien. particular, un particular. O sea, en todo el Mm. país regiría el mismo Código Civil y Comercial, y si hubiese una responsabilidad penal, el mismo Código Penal. Ahora, si el que cometió, en este caso, el accidente fuese un funcionario, no, funcionario, o un auto estatal, digamos, qué sé yo, chofer de un ministerio, no sé,
ahí ya no, o podríamos empezar a dudar si no es una cuestión de responsabilidad del Estado, o si en vez de un balazo que me pegó mi vecino es un policía, cambia, la responsabilidad puede ser otra, porque empieza a aplicarse regímenes locales. ¿Y cuál es el sentido de eso? Sí, no, incluso podría generar hasta situaciones de injusticia respecto de la forma en que se responde en una jurisdicción de otra. Y claro, por supuesto. Ahora vamos a ver una serie de casos. A ver si les puedo compartir la pantalla. Para que, repito, en el marco de lo que es una clase, ¿no? Porque estamos tratando de pensar cosas que yo sé que en la práctica nadie va a discutir esto a la hora de resolver un expediente, o quién se va a poner a filosofar acerca del federalismo. Pero bueno, de todas maneras, me parece que puede ser importante en este ámbito, por lo menos, tener un momento de reflexión y decir, bueno, ojo que hay cosas que nos llevan a cierta unificación de criterios, aunque nuestros sistemas digan cosas diferentes. Por ejemplo, fíjense, estos son casos de la Corte Suprema nuestra o de la Corte Interamericana, que tienen mucha relación con institutos propios del derecho administrativo, ¿no? Y si son de la Corte Suprema o son de la Corte Interamericana, deberían ser criterios aplicables en todas las jurisdicciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el sistema interamericano, la Convención Americana dice que los estados que tengan formas federales de gobierno tienen que hacerse responsables por lo que hacen las jurisdicciones locales. ¿Sí? No puedo decir, yo estaba nacional, no es culpa mía porque esto es un problema en Chubut. No, todo el Estado está obligado a estos compromisos. Una de las, si no fue la primera, una de las primeras sentencias de la Corte Interamericana, Velázquez Rodríguez contra Honduras, dice lo siguiente: es imputable al Estado toda violación de los derechos reconocidos por la Convención, cumplida por un acto de poder público o de personas que actúan prevalidas de poderes del Estado. Un hecho ilícito violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulta imputable directamente al Estado, por ser obra de un particular o a no haberse identificado el autor, puede acarrear responsabilidad internacional del Estado, no por el hecho en sí mismo, sino por la falta de debida diligencia en prevenir la violación o tratar de remediarla. Cuéntenme, quien tenga ganas, acerca de los regímenes de responsabilidad del Estado en las provincias. ¿El Estado es responsable por los actos de los particulares? Incluyendo, por ejemplo, prestadores de servicios públicos, ¿no? ¿O no? María Cecilia dice que no. ¿Y por qué no? Les dejo la pregunta. Bauhofer, 1992, después la seguimos, ¿no? Las dejo ahora los interrogantes, después de nuestra Corte Suprema, dice lo siguiente, que creo que es la fórmula más explícita, y por eso traje este caso que es viejo, pero bueno, no importa. Es inherente al ejercicio de la actividad administrativa que ésta sea desempeñada conforme a la ley. La administración debe ser legal. Si su actividad es ilegal, debe rectificarse. En primer término, por la propia administración pública, y a falta de ella, por el órgano judicial competente. Fíjense esto, si la administración debe ser legal, o sea, hay un principio de legalidad en la actuación de la administración pública. ¿Puede la administración pública no aplicar una ley por considerar que es inconvencional? Ya lo discutimos esto, ya sé que Judith me va a decir que ya lo vieron en otro curso también. El problema de la administración pública frente a la ley inconstitucional o inconvencional. Pero claro que es un problema, porque yo no puedo decir al mismo tiempo que la administración debe guiarse por la ley y a la vez decir que debe guiarse por la Constitución, cuando la ley puede estar en contra de la Constitución. ¿Mm? Así que es un tema que... acá estoy leyendo el chat. No, porque hay límites de responsabilidad porque son terceros para la administración. Bien.
Ahora vamos a decir eso. Caso Baena es un caso muy citado en materia de derecho administrativo. Es muy importante porque pasa lo siguiente. El artículo 8 de la Convención Americana se titula Garantías Judiciales. Sin embargo, cuando uno lee el artículo, dice que todas las personas tienen derecho a que se respeten las garantías del debido proceso en cualquier procedimiento o proceso penal y en cualquier proceso civil, comercial, laboral o de otra naturaleza, con lo cual entra también lo administrativo y entra también lo disciplinario. El gran problema acá es identificar cuáles son esas garantías mínimas que deben respetarse. Y esto se vincula claramente con el caso que les planteamos como trabajo final. El principio de legalidad, ¿se aplica a la administración pública? Sí. ¿Y el de irretroactividad? El de interpretación estricta, el de debido, bueno, defensa en juicio o de bilateralidad, o derecho a ofrecer prueba, o cuestiones que tengan que ver con plazo razonable, o cuestiones más dudosas todavía, derecho a contar con un abogado, ¿no? O derecho a defenderme por mí mismo, en fin, hay un montón de garantías que están previstas en el artículo 8 y se derivan también por interpretación, que hay que ver cuáles aplican y cuáles no al ámbito administrativo. En este caso, Baena dice lo siguiente, literalmente. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas. Genial. La pregunta es, ¿cuáles son las garantías mínimas? Astorga Brach, de 2004, es un caso bastante conocido, supongo que lo habrán leído en una ocasión, porque lo que había sucedido es que para participar en una licitación, básicamente había que renunciar a todo recurso, reclamo interpuesto frente a la administración pública. Y la Corte elabora acá, la Corte Suprema, la idea de que esto está restringiendo de manera arbitraria y legítima la posibilidad de participar, es decir, uno está renunciando a la jurisdicción y entonces eso afecta el derecho a la tutela administrativa y judicial efectiva. Generalmente la mayoría de la doctrina habla de la tutela judicial efectiva. Y en este caso aparece la idea de la tutela administrativa efectiva. El caso Hoft lo traigo porque la pregunta sería, ¿las normas y actos del Estado se presumen válidas o inválidas? Desde Ganadera a los Lagos, ¿qué diríamos? ¿Hay una presunción de constitucionalidad o de inconstitucionalidad de los actos estatales? De constitucionalidad. De constitucionalidad. Obvio, no podría funcionar un Estado si cada cosa que se haga vamos a pretender a inicio que es inválido. Sin embargo, en este caso Hoft, en el caso Gottschall, en el caso Mantecón Valdés y otros, la Corte elaboró una idea que se conoce como categorías sospechosas, que seguramente también en algún momento lo habrán visto. Y esta idea genera una inversión de la carga de la prueba, y es decir, los actos o normas que contemplen distinciones por ciertos motivos van a estar de entrada sujetos a una mancha de invalidez, salvo que la autoridad pública pueda justificar las razones por las cuales son válidas. Yo en clase en la facultad, al menos hasta que me denuncien, siempre doy los mismos ejemplos. Es decir, yo puedo tener una escuela privada que no reciba subsidios ni ayudas estatales y que sea solamente para, yo qué sé, alumnos de origen español.
por decir algo, o italiano, o alemán, o israelí, si lo que ustedes quieran, ¿no? ¿Puedo tener ese establecimiento o no? Estoy discriminando por razones de religión o de origen nacional. Bueno, pues soy un particular y no recibo ningún tipo de contribución por parte del Estado. Bueno, ese sería un caso. Muy distinto es el caso si yo soy la Facultad de Derecho de la UBA o soy la ECAE o cualquier organismo estatal. ¿Qué sentido tiene que yo haga eso? En principio no tiene ningún sentido. En principio es inconstitucional porque es una categoría sospechosa. Y si tuviese algún sentido, es el Estado el que tiene la carga de demostrar la validez de la norma. Y generalmente, al menos en estos casos, repito, Hoff, Gottschalk, Mantecón Valdés, las razones por las cuales se declara la inconstitucionalidad es que el Estado no demostró las razones que justifican la norma. Es decir, hay un problema de prueba. Por supuesto, digamos, más allá de la patadita del abogado del Estado que implica esto, la verdad es que es indefendible. O sea, no hay razones que no pueda invocar. O sea, me estás pidiendo que defienda que la Tierra es plana y está arriba de 4 elefantes. O sea, no puedo demostrar eso. No hay ningún argumento bueno que yo pueda elaborar para defender estos casos. Otros casos son más border, ¿no? Más complejos. Y habría que ver si se aplican las categorías sospechosas o no. Un caso es el de los transportes públicos en Salta, ¿no? Las empresas de ómnibus, colectivos, bondis, no sé cómo dirán cada uno en su lugar, no contrataban mujeres. Entonces, en este caso, llegó hasta la Corte Suprema y hubo que decidir si era válido o no. Las empresas son empresas privadas, pero claro, están subsidiadas, están controladas, necesitan autorización para funcionar, bueno, el recorrido también, bueno, más. Bueno, cuestión que se consideró que no era válida esa discriminación. Pero bueno, podemos ir buscando otros ejemplos. Ahora, hace un tiempo está de moda, no sé si se resolvió en definitiva o no, el Jockey Club, ¿no? El Jockey Club de Buenos Aires, supongo que habrá otras empresas, pasa lo mismo. Hasta donde yo sé, tiene solamente socios varones. No quiere tener socios mujeres, socias. El tema es que el organismo de control de las personas jurídicas, que se llama Dirección General de Justicia, de personas jurídicas, exige que haya apertura en cuestión de género. Bueno, pues es una asociación civil. ¿Por qué tengo que tener entre mis socios o mis órganos directivos personas de determinada categoría que yo no quiero que sean? Bueno, entonces son casos mucho más complicados. Lo cierto es que cualquier abogado del Estado debería ser atento a esta cuestión. Cuando hay cuestiones que tengan que ver con discriminaciones por razones de categorías sospechosas, no basta el argumento de que las normas se presumen válidas. Ese argumento ya no va más, sino que se exige una sobrecarga de argumentación para tratar de defender por qué esa norma sí es válida cuando lo que se presume es que no lo es. Así que cuidado con esta cuestión. Como recién en el grupo, en el chat, perdón, en el chat, me decían que los particulares prestadores de servicios públicos no serían responsables, o mejor dicho, no generan responsabilidad del Estado por las situaciones que generen. Les comento este caso poco conocido, en principio se llama Jiménez López contra Brasil, de la Corte Interamericana. Pasó lo siguiente: Brasil tenía tercerizados los hospitales para personas con discapacidad, que hay dos sistemas, sistema público y sistema tercerizado. Cuestión que en uno de esos hospitales tercerizados, una situación de violación de derechos humanos a una persona con discapacidad, con problemas de salud mental. El argumento de Brasil es: yo no soy responsable por lo que hagan estos terceros, y en realidad
están cumpliendo una función, pero que no soy yo. La Corte dijo lo siguiente: la prestación de servicios públicos implica la protección de bienes públicos, lo cual es una finalidad del Estado. Si bien los Estados pueden delegar la prestación a través de la llamada tercerización, mantienen la titularidad de la obligación de proveer los servicios públicos y de proteger el bien público respectivo. La delegación a la iniciativa privada de proveer esos servicios exige, como elemento fundamental, la responsabilidad del Estado en fiscalizar su ejecución para garantizar una efectiva protección de los derechos humanos de las personas bajo la jurisdicción y para que los servicios públicos sean provistos sin ningún tipo de discriminación y en forma efectiva. Con lo cual, si vos tercerizás o privatizás, seguís siendo responsable de esos servicios públicos que prestan esos terceros. Entonces habría que ver, y la diría Fredo, legítimo, perdón, voy leyendo a contramano. Nosotros tenemos un, Manuela Ledesma, nosotros tenemos un despido de una mujer en estado de lactancia. ¿Y qué pasó? Manuela, si estás a mano. Categoría sospechosa. Ok. Bueno. Otro punto que no se discute hoy por hoy, primero porque ya está en la ley de procedimiento administrativo federal y supongo en las provincias también, pero tanto la Corte Suprema como la Corte Americana han insistido en la idea de la motivación como una garantía fundamental de cualquier acto estatal. Ahora, acá hay una pregunta que les hago. Todos conocemos la distinción entre actos discrecionales, ¿no? Y los actos que no tienen margen de discrecionalidad. En ejercicio de actividad reglada, digamos, ¿no? Por un lado, y lo que es discrecional por el otro. La pregunta sería, cuando un acto es dictado en el ámbito de la discrecionalidad o de las facultades regladas, de las facultades no regladas, o en el ámbito, en el margen que tiene la autoridad para actuar discrecionalmente entre varias opciones disponibles. ¿Habrá deber de motivación o no hace falta porque es discrecional? Sí, tiene que haber motivación. Porque si es discrecional. Si la autoridad puede tomar cualquiera de las decisiones disponibles. Según lo que vimos en una de las materias que tuvimos respecto de eso, se decía que sí, que con mucha más razón en ese caso, porque se debía mostrar de que en ese caso se ajustaba a la norma, digamos. Exactamente. Bueno, como dicen Leandro y como dice Carola, justamente cuando el acto es discrecional es donde con más razón cabe exigir la motivación. Explíquenme por qué de estas tres opciones eligió una, la otra o la otra. Si el acto fuese reglado, bueno, ahí digamos, no hay mucho margen, con lo cual, ¿qué vas a justificar? Así que, digo, está muy bien lo que están señalando, porque se dan estos juegos, cuando uno dice, bueno, hay que discrecional, bueno, que haga lo que quiera. No, que haga lo que quiera, no. Que elija, pero que justifique por qué elige una opción y no otra. En el fallo Otra punto Baena se diferente. ve eso. ¿Cómo? En el fallo Baena creo que se ve. En el caso Baena de la Corte Americana y en el caso Cayela 2004 de la Corte Argentina. También aparece la misma idea. Está muy bien. Otro punto sería tener en cuenta qué significa motivación. Que la motivación no es relatar los hechos y enumerar las normas. Porque en todo caso, relatar los hechos es relatar los antecedentes en que se funde el acto. Relatar las normas es señalar el fundamento jurídico, pero la motivación exige otra cosa, es una construcción argumental, es poner en relación los hechos con las normas, obtener conclusiones y a partir de esas conclusiones derivar consecuencias. Digo, muchas veces lo habrán visto ustedes, o incluso ustedes mismos capaz lo hacen, todos lo hacemos a veces. Creemos que motivamos un acto simplemente mencionando lo que ha sucedido y cuáles son las normas del juego. Y a partir de ahí
sacamos de la galera una respuesta que falta la argumentación, falta el desarrollo, falta la interpretación del derecho, falta la consideración de los hechos y dar sustento a esas afirmaciones. Si no, es huérfano, no se cumplió con la motivación del acto. Otro precedente que vale la pena. Bueno, antes, esperen. Acá César dice, toda decisión de la administración debe estar fundada, sobre todo si son discrecionales. Bueno, sí, pero, siempre hay peros. Si yo soy, una vez estamos discutiendo con un amigo lo siguiente, todos los actos de la administración pública y del Poder Ejecutivo están regidos por la ley de procedimientos administrativos a falta de otro régimen. ¿Por qué salió la discusión? Les cuento porque el contexto es divertido. Aparte, involucra a dos personas, con lo cual no tiene connotación política. Resulta que en la época de Macri, en la Cámara Nacional Electoral, que está compuesta por 3 jueces, había una vacante y habían 2 varones en cargo. Y en esa vacante se hace un concurso y la que sale primero es una mujer. Por razones que desconozco, Macri no nombra a nadie, termina su gobierno y aparece Alberto Fernández. Bueno, se encuentra con este concurso y repito, hay 2 varones en un tribunal de 3, una vacante, la primera, la terna es una mujer. ¿Se designó a la mujer? No, hay 3 varones. ¿Yo tengo que justificar por qué tomo esa decisión? ¿O es un acto institucional, un acto de gobierno, un acto que no está regido por la norma de derecho administrativo? No tengo que justificar por qué nomino o no a un juez. Así como yo no tendría que justificar por qué le declaro la guerra a Chile o no, digamos. Me parece como que hay cosas que exceden, ¿no? a este Porque podría sistema elegir a normativo. cualquiera de la terna, más allá de eso, ¿Cómo? ¿no? Porque no puede elegir a cualquiera de los 3 que se proponen. Sí. Entonces, ¿por qué debería justificar? O sea, debería haberlo hecho, pero ¿por qué? Y porque Sí, acabamos de decir que, por regla, los actos administrativos, ejercicios de funciones discrecionales, con mayor razón deberían ser motivados. La pregunta sería, ¿esto es equivalente a un acto administrativo o no? Es otro no. tipo de acto distinto. ¿Y se rige por qué normas? Por la Constitución, Y nada más. claro. Bueno, no lo sé. Si uno No lee sé. Mareco y la doctrina clásica, va a decir, bueno, no se aplican estas normas de procedimiento administrativo a todo acto hay actos institucionales, hay actos de gobierno, hay actos que se dictan que tienen otra naturaleza. La pregunta es, ¿cuáles son? ¿Y qué naturaleza tienen? Si están regidos por el derecho o es un salto al vacío donde se puede hacer cualquier cosa, porque lo único que rige es la Constitución. Si fuese así, si rigiera la Constitución, deberían ser motivados. Dame las razones por qué la mujer que está primera no va a ser la que va al cargo. Bueno, se los dejo para que lo piensen ustedes. Quizá no tenga que ver con la norma que lo rige, sino más bien si afecta al interés público general. ¿Y cómo definirías el interés público general? Y bueno, como la finalidad máxima por la cual debe bregar la administración pública, en este caso era un acto de la administración o no, más allá de que no sea encuadrado dentro de un acto administrativo. Pero si fuese el caso, yo te diría primero, ¿cómo definir el interés público o el interés general para no hablar de bien común, ¿no? Que siempre es más difícil todavía? ¿Cómo definirlo sin tener en cuenta la satisfacción de derechos, ¿no? y garantías? Y por otra parte, ¿por qué habría una colisión entre el deber de motivación y el interés público? ¿El interés público no estaría mejor satisfecho si yo doy motivos por los cuales tomo tal decisión? ¿Y no otra?
Sí, podría ser. Bueno, sigamos pensándolo. Otro punto que ya es muy conocido tiene que ver con el famoso caso Fernández Arias, y que se ha vuelto a plantear en fechas más recientes en Ángel Estrada de 2005 y, si no me equivoco, es Pogonza, más cerca en el tiempo, vinculado a los tribunales administrativos. ¿No? Si es válido o no. Bueno, sabemos que sí, pueden haber tribunales alternativos, siempre que haya control judicial suficiente. Y además, se tiene que asegurar ciertas cuestiones. Primero, que sean órganos dotados de cierta independencia, ¿no? Para resolver los casos. Después, que haya un objetivo económico político que justifique la creación de un tribunal administrativo. Y después, repito, que haya control judicial suficiente. La última vez que se refirió la Corte a esto fue en relación a las funciones médicas, que en definitiva funcionan como una suerte de tribunales administrativos a los cuales hay que ocurrir previamente, y la Corte dijo, bueno, como están previstos, no es inconstitucional. Se justifica la especificidad de la cuestión. En principio parece que no hay injerencia del Ejecutivo, en principio, funcione bien o funcione mal, pero no deciden las cuestiones como diga el poder político de turno, pareciera. Y además hay control judicial suficiente posterior, con lo cual satisface los requisitos que la Corte marcó tradicionalmente. Bueno, ahora un caso a favor, entre comillas, y es el siguiente: Camusi y Gaspampiana 2008. A favor, digo, de la postura del abogado del Estado, que tiene que defender cosas a veces difíciles de defender. Dice lo siguiente: la ley ha otorgado a la autoridad administrativa suficiente margen de discrecionalidad para determinar quién debe ejecutar una obra o prestar un servicio, sin olvidar que la esfera de discrecionalidad es susceptible de perdurar en los entes administrativos jurídicos o que no resulte fiscalizable. El control jurisdiccional sobre la discrecionalidad se limita a corregir una actuación administrativa ilógica, abusiva o arbitraria, pero no implica que el juez sustituya a la administración en su facultad de decidir aspectos fácticos que no presenten tales vicios, ya que dicha competencia judicial es revisora y no sustitutiva. Por supuesto que esto que dice la Corte lo escribe una mano y lo borra el codo, pero por lo menos como criterio, estas ideas, ¿no? El control de legalidad, el control de razonabilidad, no implica control de oportunidad, mérito y conveniencia, ni la justicia intrínseca del acto. La justicia es revisora, no es sustitutiva. Se trata de corregir los actos ilógicos, abusivos, pero no sustituir las valoraciones de la administración o las consideraciones técnicas por las apreciaciones que haga el juez. Esta sentencia me parece que es interesante porque es relativamente nueva, relativamente ya tiene como 15 años, pero repite algo que es bastante tradicional en la jurisprudencia de la Corte, y lo que nos interesa es que, bueno, tratemos de deslindar lo que puede controlar un juez y el ámbito de diferencia que debería tener un juez respecto a las decisiones del legislador, perdón, de la administración. Intercorp es un caso viejo, 2010, que simplemente tiene que ver con esta atribución que tenía la AFIP de decretar unilateralmente embargos, medidas cautelares. Y la Corte consideró que eso es una decisión jurisdiccional y que por lo tanto no podría la administración dictar medidas cautelares por sí misma y trabarlas por sí misma, con lo cual lo declaró inconstitucional. A ver si está acá. Chocron con Venezuela 2011 también se refiere al tema de la motivación y la define como la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión. Repito, no es describir los hechos y no es enumerar las normas, es dar la justificación de por qué se sostiene una conclusión a la cual estamos arribando.
Los CISER, me voy a saltear Furlan porque creo que lo vamos un ratito. Los CISER es de 2012 nuestra corte. Es un caso que tiene que ver con lo que llamaríamos el derecho sancionatorio, ¿no? Que no es exactamente igual al disciplinario, pero bueno. Y acá en este caso tiene que ver con un procedimiento que se realizó contra una empresa y que había durado, creo que 20 años. Y entonces se hace aplicación de la garantía del plazo razonable. El plazo razonable de duración de un proceso constituye una garantía exigible a toda clase de proceso, que por supuesto remite a las mismas reglas propias del ámbito judicial. Esto va a depender de la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de las autoridades, el análisis global del procedimiento y tener en cuenta ciertas situaciones particulares. Y ahí vamos a Furlan con Argentina, 2011. Que es muy interesante por varias razones. Resulta que hay una persona que, menor de edad, ingresa en los predios de las Fuerzas Armadas, tiene un accidente, se le cae un caño encima y a partir de ese accidente tiene una discapacidad permanente. Bueno, su familia inicia un proceso de daños y perjuicios, obtiene una sentencia y esa sentencia ingresa en el régimen de consolidación de deudas. ¿Sí? Según el relato de la Corte, lo que pasa acá es lo siguiente. La indemnización quedó enmarcada bajo la Ley 23.982, por el cual debía escoger entre dos formas de cobro. Uno, el pago de dinero en diferido, o sea, efectivo, pero en diferido, o la suscripción de bonos de consolidación emitidos a 16 años de plazo. Cualquiera de las dos opciones implicaba que esta persona no iba a recibir de manera inmediata la indemnización que había sido definida judicialmente. Esto es 2011, y andás a ver de cuándo es la sentencia, no tengo el dato. Es tremendo, los números son como graciosos, pero la condena había sido a recibir 130.000 pesos. La cuestión es que eligió cobrar bonos, que los cobró a un valor nominal del 30%, menos los gastos en horarios, terminó cobrando 38.000 pesos. Si bien el Estado alega que la decisión de vender los bonos fue una decisión que tomó él de manera personal, la Corte observa que las condiciones personales y económicas apremiantes en las que se encontraba la víctima no permitía esperar hasta el 2016 para cobrar los bonos. O sea, las dos opciones son cobrar en efectivo, pero dentro de un montón de años, o cobrar en bonos que se cancelan dentro de un montón de años. Esos bonos los podés vender ahora, pero por supuesto con una quita. Bien. Fíjense lo que dice la Corte y a ver ustedes qué harían. ¿Qué hacen? La víctima no recibió la indemnización de manera completa e integral, lo cual implicaba un menoscabo a la posibilidad real de brindarle tratamientos médicos y otras necesidades que se generaban por ser una persona con discapacidad. En ese sentido, el tribunal considera que a la hora de aplicar la ley de consolidación, las autoridades administrativas debían tener bajo consideración que la víctima era una persona con discapacidad y de bajos recursos económicos, lo cual lo ubicaba en una situación de vulnerabilidad que conllevaba una mejor diligencia por parte de las autoridades estatales. En el presente caso, las autoridades administrativas nunca tuvieron bajo consideración que al aplicarse la modalidad de pago establecida por la ley, se disminuía en forma excesiva el insumo económico que recibió para su rehabilitación y mejores condiciones de vida. La autoridad administrativa debía prever este tipo de impacto desproporcionado e intentar aplicar alternativas menos lesivas respecto a la forma de ejecución menos perjudicial para la persona con vulnerabilidad.
¿Qué es lo que nos pide que hagamos la Corte Interamericana? Yo tengo una ley que me dice, bueno, se paga así o se paga así. Y yo como administración pública debo hacer qué en atención a la situación de vulnerabilidad de la persona. ¿Qué opción tengo? Declarar inconstitucional. No aplicar la ley, sería una alternativa. ¿Y dónde queda el principio de legalidad? Esta sería la actuación legal de la administración. Digo, parece muy fácil estar en Costa Rica y decirle a los estados de la administración pública local, mire, usted debería haber hecho tal cosa. Pero Sí, además, claro, perdón, sí, pero además la Corte lo decide 18 años después. sí, claro, sí, obvio. Con lo cual Furlan ya era mayor, se quiso suicidar, es decir, hay un montón de... La Corte requiere que los estados tengan celeridad, y la verdad que la Corte duerme los expedientes más que la Corte nuestra, ¿no? Bueno, Zaffaroni decía, creo que lo dijo de manera pública, si no me equivoco, que le parecía un poco contradictorio que la Corte condene a estados por plazo razonable cuando ellos se toman 20 años para resolver las cosas, siendo pues, de la Corte de él, ¿no? Digamos, una especie de autocrítica. Pero bueno, claro, también hay que imaginarse lo que puede ser la Corte Americana, ¿no? En el sentido de un tribunal regional de cuántas millones de personas y situaciones tan disímiles, ¿no? Tan distintas. ¿Cuánto tardan los estados también a la hora de recibir denuncias, hacer presentaciones, agotar las instancias, quizás temas que se pueden resolver en etapas amistosas, terminan siendo judicializadas, en fin, habría que ver toda la película. Pero en cualquier caso, la otra opción es decir, bueno, no, mira, Furlan, lo lamento, a la cola con todos los demás. Y tampoco parece muy satisfactorio hacer eso. ¿Se les ocurre alguna idea? ¿O hay alguna jurisdicción que tenga resuelto algo vinculado a este tipo de situaciones? Pero además el pago en bonos tiene no solo una ley, sino tiene un dictamen favorable del procurador, es decir, no es el pago en bonos como solo una acción del Estado por sí mismo. Tiene todo un proceso para eso. Y a Furlan digo lo mismo. Le hubiera convenido quedarse con los bonos y tener una paridad 1-1 que no ir a la Corte Interamericana. Bueno, con el diario el lunes sí. Pero bueno. Antes de pasarnos. Ahora, con estos temas y con esta idea de la garantía federal, así llamada, ¿no? El artículo de la Convención Americana que obliga a que los estados federales, las instancias nacionales, respondan por lo que hacen las instancias locales. Les presento otro problema también. Si a mí me condenan en la sede internacional por el estado de las cárceles en Mendoza, yo Estado Nacional, ¿qué hago? Lo llamo al gobernador, le digo, mirá, resolver la situación carcelaria. Mendoza, provincia de Buenos Aires, da igual. ¿Y qué herramientas tengo yo, Estado federal, para poner en marcha las condenas que recibo de parte de una instancia internacional? ¿Cómo va a intervenir la provincia? ¿Qué hacemos? Bueno, son todas situaciones que se generan por un solapamiento de sistemas normativos muy diferentes. Al sistema interamericano no le importa la forma federal, tienen razón. A nosotros la forma federal nos importa porque sabemos que hay cosas que no podemos hacer y estamos en un galimatías que no lo podemos resolver. O se va a resolver
políticamente o por cronoterapia, por el paso del tiempo, las cosas se resuelven. Pero no porque tengamos sistemas establecidos para tratar de implementar estas cuestiones. ¿Alguna pregunta por ahora? A ver, estoy viendo cosas que quedaron pendientes. Espera un segundito, ¿eh? Bueno. Miren, te queda, a ver, sí, nos queda media hora de clase, de reunión. Así que vamos a saltearnos parte de los temas. No lo vamos a terminar hoy, pero sí empecemos. Hablar de decretos, porque como el caso les exige analizar la cuestión de los decretos, empezamos por acá, así ya a ustedes les queda en la cabeza dando vueltas algunas ideas, y en las clases siguientes reordenamos. ¿Les parece bien? O sea, en lugar de ver primero como pantallazo las atribuciones del Poder Ejecutivo, ver todas, no, vayamos a ver decretos y después en todo caso ampliamos el panorama a otros. La doctrina en general no se pone de acuerdo si hay 4 tipos de decretos o 5. ¿Sí? Para mí son 4, creo que lo más fácil, la manera más simple de explicarlos. Y esos 4 son los autónomos, que no están de esa manera mencionados en la Constitución, pero si el presidente es jefe de Estado, responsable del gobierno, parece que es razonable que pueda emitir órdenes de carácter general y abstracto para ordenar el funcionamiento de la administración pública. Eso siempre se dijo así, antes de la reforma del 94. Ahora esa competencia, podríamos decir que está dividida con el jefe de gabinete, a quien le corresponde el ejercicio de la administración pública, y que también tiene atribuciones para dictar instrucciones, ¿no?, de decisiones administrativas. Pero de todas maneras, no parece que los decretos autónomos hayan dejado de existir en el ámbito de las potestades del presidente. Así que lo mantenemos. Artículo 99.1 de las jefaturas del presidente emana, se deriva la posibilidad de dictar decretos autónomos. El otro tipo de decreto, que sí está expresamente previsto, artículo 99.2, que ya venía de 1853, es la atribución que tiene el presidente a reglamentar todas las leyes. Y no porque las leyes le concedan la atribución, como pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, el Ejecutivo no puede reglamentar leyes, salvo que la propia ley lo autorice. Nosotros tenemos previsto, desde 1853, que el presidente puede reglamentar cualquiera de las leyes que se dicten por parte del Congreso, para llenar sus pormenores, aclarar funcionamiento y demás. Por supuesto, cuidando de no alterar el texto o el espíritu de la ley reglamentada. Antes del 94 teníamos simplemente el artículo 29 que decía que estaba prohibida la concesión de facultades extraordinarias del Congreso al presidente. Y sin embargo, artículo que viene en 1853, ya hacia 1927 la Corte entonces llamada Delfino dice que bueno, que ese artículo no impide que haya una especie de delegación legislativa de carácter impropio. Entonces aparece esta distinción entre delegación legislativa propia e impropia. La propia es cuando el Congreso se desprende de sus atribuciones y se las da al Ejecutivo sin control y sin posibilidad de recupero, y eso está prohibido, pero no está prohibido que el legislador le conceda ciertas atribuciones para terminar de completar la ley, siempre y cuando no se desprenda de su atribución de manera general y conserve la posibilidad de controlar. Bueno, esta idea que aparece en Delfino se repitió más adelante y llega el momento como culmine, el caso llamado Coccia de 1993. ¿Por qué? Bueno, porque acá ni siquiera había una ley que delegaba, sino que la Corte considera que hay una delegación a partir de 3 normas
de diversa naturaleza, y considera que entonces los decretos dictados en su marco son válidos. Llegamos al 94, se hace la reforma constitucional y aparece el artículo 76. Dice que se prohíbe la delegación legislativa, salvo en materias de emergencia y administración pública, dentro de las bases de la delegación que establezca el Congreso y con plazo determinado. ¿Sí? Se prohíbe, salvo administración pública y emergencia, dentro de las bases y con plazo. La otra figura que aparece ya en el famosísimo caso Peralta es el decreto de necesidad de urgencia. Figura que tampoco estaba contemplada en la Constitución, que se pone en ejecución. Caso Peralta 1990, se llega a la reforma 94 y aparece el artículo 99, inciso 3. El Poder Ejecutivo en ningún caso podrá emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente ya aparecen las excepciones. Cuando sea imposible seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes y no se trate de materias penal, partido político, tributario o electoral, puede dictar decretos por necesidad y urgencia. En acuerdo general de ministros, el jefe de gabinete tiene que llevar ese decreto y someterlo al Congreso, interviene la Comisión Bicameral Permanente y lo que ustedes ya saben. Entonces esos serían los 4 tipos de decretos básicos. Si los queremos poner en un mapa para compararlos rápidamente, tendríamos que los decretos autónomos se dictan sin previa intervención ni posterior del Congreso. Es un ámbito de reserva, se supone, el cual no debería intervenir el Congreso, sino que es el Ejecutivo quien tiene la potestad de regular cuestiones por esta vía. No hacen falta razones de emergencia para dictar un decreto autónomo, sino que por el simple funcionamiento y marcha de la administración cabe su dictado, y sirven para la ordenación administrativa. Sirven para establecer organigramas, horarios, para definir modalidades de funcionamiento. Se supone, y eso va a decir cualquier tratado y manual de derecho administrativo, que los decretos autónomos no pueden afectar los derechos de las personas. Cosa que, por supuesto, que es muy discutible, ¿no? Pero bueno, se supone que no deben caer sobre el estatus de las personas, del administrado. Los decretos reglamentarios, por supuesto que exigen una intervención previa del Congreso, porque no hay reglamentación si no hay legislación. No necesitan tampoco razones de emergencia, sino que, de nuevo, por el orden natural de las cuestiones, se dicta una ley y el Ejecutivo considera que hay detalles que merecen ser precisados y dicta una reglamentación, que sirven para la ejecución de decisiones legislativas. Luego tenemos decretos delegados, que sí exigen intervención previa del Congreso y posterior también. Previa para la delegación, posterior para el control. Y pueden tener razones de emergencia o no, porque los dos supuestos son razones de emergencia o administración pública. Y sirven para integrar las decisiones legislativas. ¿Por qué para integrarlas? Porque la base la tiene que establecer el Congreso y el plazo también. Y dentro de ese marco material y temporal es donde el Ejecutivo puede llenar y complementar las normas. Finalmente, los DNU simplemente tienen intervención posterior al Congreso, no tienen intervención previa, porque se supone que es imposible seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes. Tiene que tener razones de emergencia, necesidad y urgencia, habla la Constitución, podemos ponernos en exquisitos y distinguir emergencia, urgencia, la necesidad. Ahí, ¿me esperan un segundo?
momento. Bueno, les decía, volviendo, ahí se comparto la pantalla. Los decretos de necesidad de urgencia, entonces, por supuesto que no implican, no requieren que haya una decisión previa por parte del Congreso, porque de hecho el Congreso no sería viable porque no es posible el trámite ordinario. Por supuesto que exige razones de emergencia, por distinguirlas entre urgencia, emergencia, necesidad, y sustituye las decisiones legislativas. Porque justamente, salvo en materia penal, en materia tributaria, electoral o partidos políticos, quien toma la decisión va a ser el Ejecutivo y no el Congreso. Ahora, vamos a tratar de ver algunos problemas hasta donde lleguemos y después lo retomamos la reunión que viene. Decretos autónomos, artículo 99.1. ¿Es una zona de reserva o facultad inherente? La doctrina habla de dos cosas, ¿no? Es inherente al Ejecutivo por sus jefaturas, o sea, la zona de reserva es un ámbito entonces donde no podría ingresar el legislador, se supone. Y aquí les cuento una anécdota. Cuando yo era joven, hace mucho, mucho tiempo atrás, resulta que en la facultad conocí a Villar Campos, ¿no? Esto fue 2004, él fallece en 2004. Y porque en esa época los que aprobamos una materia y nos iba muy bien, teníamos como premio conocer a Villar Campos, que estaba en el Instituto de Gioja, que es un instituto de investigación de la Facultad de Derecho. Bueno, la cuestión que lo conozco a Germán, y después, bueno, mantuvimos una serie de encuentros al tiempo. Por cierto, Germán te llamaba a tu casa, en línea, no se usaba celulares, digamos. Sí, se usaba, pero no de manera tan habitual como ahora. Entonces atendía a mi mamá y decía, está Germán en el teléfono, yo no sabía quién era Germán, quién se le ocurre llamarse por Germán, bueno, cuestión. En una reunión, en un café, estábamos hablando acerca del decreto que en su momento firmó Néstor Kirchner vinculado a las designaciones de los jueces de la Corte, referido a la audiencia previa, los requisitos que tenían que tener y demás y demás. Y yo tuve el atrevimiento de decirle que a mí me parecía buenísimo ese decreto, pero qué pena que no había sido por ley, y había sido por decreto, que podía ser modificado de un día para otro. Y Villar Campos me dijo, en un café que queda muy cerca de la facultad, que en rigor de verdad no podría haber una ley en ese ámbito porque es una facultad inherente del Ejecutivo el nombramiento de magistrados y que por lo tanto el ejercicio de esa facultad no podría ser reglada por una ley. Entonces, digo, pensemos en estas cuestiones porque si es un ámbito propio de la administración lo que está arreglando, puede ser una zona de reserva y entonces no debería ser abordada por la legislación. Esto pero tiene un problema. Cuando hablemos de delegación legislativa vamos a ver que podría haber un contraargumento, que a mí, por supuesto, hace 20 años atrás no se me ocurrió y ahora se me ocurre, pero no tengo con quién, no tengo forma de discutírselo. Bueno, se supone que sirve para la ordenación administrativa y no debería regular o afectar derechos o garantías de las personas. La pregunta acerca de si es una atribución del presidente o jefe de gabinete, recién la mencionábamos, la Constitución 99.1, jefatura del Ejecutivo, artículo 100, inciso 2, habla de las instrucciones que puede dictar el jefe de gabinete, con lo cual podríamos pensar que está repartido. Otra discusión es cómo distinguir un decreto autónomo de un decreto delegado. Y esto pasó en este caso que se llama Colegio de Abogados contra el Estado Nacional. Lo que pasó en este caso fue lo siguiente. Se hizo un decreto, aparte tiene interés para la abogacía pública, por el cual se establece que los abogados del Estado, cuando litiguen, no deben pagar el bono de derecho fijo que se establece para el litigio en general. ¿No? Cualquier abogado que litigue tiene que pagar un bono que es de colegio de abogados. Bueno, mediante un decreto se dispuso que los abogados del Estado no lo tenían que pagar. Entonces, lo que se discutió acá en este caso, que les recomiendo que lo lean, es cuál es el encuadre. ¿Es un decreto autónomo o es un decreto delegado? Porque había una norma que en algún punto daba lugar a una suerte de delegación.
y la Corte termina invalidándolo, diciendo que no hay ninguna delegación y que como decreto autónomo extralimita el ámbito de la administración, porque se refiere a la actuación de los abogados del Estado, pero en la administración de justicia, y que por lo tanto no podía ser arreglado ese punto por un decreto. Otros casos que no están acá anotados, pero después se los agrego y les mando el PowerPoint como les comprometí. Es uno que se llama Trenes de Buenos Aires, en el cual estableció la siguiente definición, que es una clásica en materia de decretos. Ah, perdón, no, trenes es de autónomos, de reglamentarios, perdón. No, me confundí de pantalla. Vamos a los decretos reglamentarios. Artículo 99.2. Reglamentación de leyes, ¿cuáles? ¿Las federales o las comunes? ¿Se puede reglamentar leyes de derecho común o solamente son las leyes de derecho federal las que se pueden reglamentar? Por supuesto que se pueden reglamentar todas las leyes. Y si bien son pocas las hipótesis de decretos reglamentarios de derecho común, lo cierto es que podemos encontrar ejemplos, y acá hay uno que es ADICAPI. ¿Se pueden reglamentar otro tipo de normas que no sean leyes? ¿Puede haber un decreto reglamentario de un tratado, por ejemplo? Es raro, no parece, pero si uno se pone en el derecho internacional, va a encontrar que los tratados dicen medidas legislativas o de cualquier otro carácter. Al derecho internacional no le importa cómo se implementen sus disposiciones, pero lo cierto es que en nuestro sistema lo que vamos a encontrar generalmente son leyes que digan esta ley es reglamentaria de tal artículo de tal convención, o esta ley se dicta en el marco de o debe interpretarse conforme a tales convenciones. Otra cuestión es si reglamentar leyes es una facultad o es un deber, porque está dentro de las atribuciones del Ejecutivo reglamentado. Bueno, si fuese un deber, puede suceder lo que pasa en el caso Echeverri, donde la ley, estamos hablando de la ley de contrato de trabajo, decía que tal derecho laboral se iba a definir su implementación por las reglamentaciones que da el Ejecutivo. El Ejecutivo no dictó ninguna reglamentación, y es un deber, y entonces se configuraba una situación de omisión reglamentaria, que era inconstitucional, y que debía ser llenada por la jurisdicción. Ahora sí, Trenes de Buenos Aires contra FIP, una definición clásica en estos temas. Dice lo siguiente: son varios los decretos que se expiden para la mejor ejecución de las leyes cuando la norma de grado inferior mantenga inalterables los fines y el sentido con que ha sido sancionada la ley en cuestión. La potestad reglamentaria habilita para establecer condiciones o requisitos, limitaciones o distinciones que, aun cuando no hayan sido contemplados por el legislador de manera expresa, se ajustan al espíritu de la norma y sirven razonablemente a la finalidad esencial de ella. En estos supuestos, son parte integrante de la ley reglamentada y tienen la misma validez y eficacia que esta. O sea, siempre que se mantengan dentro de los marcos de la ley, entonces integran la ley, los reglamentos, y tienen la misma validez que aquella. Barrose, que es de 95, un caso viejo, pero viene a cuento. Claro, porque la Constitución habla de que no tiene que alterar el texto del espíritu. Y en este caso Barrose, contra el Ministerio del Interior, se dijo que la conformidad que debe guardar un decreto con la ley no consiste en una coincidencia textual, sino en el espíritu. O sea, por supuesto que el texto puede ser distinto, si no, no habría reglamentación, en una reproducción, pero lo que se trata es que el espíritu se mantenga. Por cierto, hace muy poco, creo que fue la semana pasada, se resolvió un caso, tardío por supuesto, que tiene que ver con el blanqueo de capitales y la cuestión de los familiares, donde tenemos un claro ejemplo, un decreto que se extralimitó. ¿No? Esto fue la semana pasada, si no me equivoco. Sí, yo la sentencia no la leí todavía, pero sabemos que está ahí dando vueltas. Otro caso de exceso reglamentario tenemos en el caso Camaño, por ejemplo, que es bastante nuevo, 2021, donde tenemos una situación donde se impuso
una edad de 60 años como límite máximo para ser encargado de un registro automotor. Y la verdad que no tiene ningún tipo de sentido esa reglamentación, y es un exceso porque no estaba previsto entre las cuestiones que se podían fijar. Luego, Sindicato Policial de Buenos Aires, 2017, es un caso bastante interesante para discutirlo, porque pasa lo siguiente. La ley que reglamenta la función policial en la provincia de Buenos Aires, lo digo de memoria, tiene un artículo que dice lo siguiente, que es que el personal policial no podrá realizar una serie de actividades, ni tampoco otras que sean incompatibles con la función. ¿Sí? Cuando se dicta el decreto reglamentario, se dice que se considera actividad incompatible con la función la actividad sindical. La pregunta es si es un exceso reglamentario o no. Si ese decreto está dándole sentido a algo que previó el legislador, o en realidad está invocando lo que previó el legislador y le está dando un contenido que lo excede. La otra cosa que se discutía acá es, en otro orden de análisis, es si eventualmente esa restricción al derecho colectivo del trabajo podía provenir de una reglamentación o en todo caso tendría que haber sido prevista por el propio legislador, ¿no? Y no como una reglamentación de la ley, que la ley en sí misma no decía nada. Finalmente, otro caso que es viejo, pero es interesante el criterio para tenerlo en cuenta hoy, solvencia, compañía de seguros. La ley 1 está reglamentada por el decreto 1. La ley 1 es modificada por la ley 2. ¿El decreto 1 permanece en vigencia o no respecto de la ley 2? Bueno, respuesta zigzagueante, pero razonable a la vez, de la Corte. Si bien cabe entender que los reglamentos pierden vigencia cuando se deroga o modifica la norma que integraban, ellos hacían a medida que la disposición reglamentaria anterior sea incompatible con el sistema de la nueva ley. Quiere decir al revés, que si el decreto ante la ley anterior es compatible con la nueva reglamentación, sirve, se sigue utilizando y mantiene validez. Bueno, quedaría para la reunión próxima lo que alguna doctrina menciona como decretos legislativos, ¿no? Que serían los de delegación legislativa y los de necesidad de urgencia, que por supuesto son los que más tiempo van a llevar y en algún punto puede ser que sean los que más les vayan a interesar para el trabajo final, con lo cual la clase que viene lo vamos a retomar. Cuando terminemos tema de decretos vamos a volver a las cuestiones de índole general, si les parece bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Bueno, nos vemos el jueves que viene. Si no me equivoco, está Maya. El siguiente estoy yo. Buena jornada democrática el domingo. Nos vemos. Chao, gracias igualmente. Chao, igualmente. Chao, gracias a ustedes. Hasta luego. Igualmente.